Bienvenidos a Relatos Extraños. Ese día me fui de viaje hacia Tamaulipas, rumbo a la pesca, ya que había que entregar unos aparatos electrónicos que la tienda donde yo trabajaba estaba vendiendo. Me tocó, lamentablemente, a mí hacer ese envío desde Monterrey. Prácticamente dependí de Google Maps para poder moverme en toda esa zona. Al final entregué el paquete por ahí como a eso de las 7 de la noche, ya con el sol ocultándose en un hotel que estaba cerca de unos pantanos. Me sugirieron no moverme de ahí o irme lo más rápido posible a una zona turística, porque ya por las noches hay muchas personas malas que salen a hacer cosas malas en todo ese rumbo. Bueno, total que decidí salir rápidamente de ahí, pues no tenían espacio en el hotel que había elegido para hospedarme. Además de que no traía suficiente dinero para eso. Así que me tocó pisarle por la noche rumbo a la civilización. No pasaron ni 20 minutos que estaba conduciendo en una zona extremadamente oscura y pantanosa, cuando de la nada un par de luces me detienen en plena carretera. Era la gente mala. Como les comentaba, toda esa zona en la noche se inunda de eso. Me apuntaron a la cabeza y me quitaron la camioneta y todas mis pertenencias. Me vendaron los ojos y al poco rato me tiraron en un lugar que la verdad no sabía ni dónde me encontraba. Era pleno pantano y con todo alrededor totalmente oscuro. Jamás en mi vida había pasado por tanta oscuridad como esa vez. Estaba temblando del miedo, pero no por el lugar donde estaba, sino por la experiencia tan aterradora que había sufrido un poco antes. Me quedé sin teléfono, sin cartera y en medio de la nada. Estaba descalzo y muchos golpes en mi cara. Por suerte no me desvivieron, pero estaba de seguro de que ahí no iba a salir vivo. Un lugar así está lleno de cosas carnívoras por la noche, y sabía que ahí habían cocodrilos, serpientes, coyotes. Claramente yo era la comida de algo ahí, sin contar los ríos pantanosos y los ríos de barro, y todas las demás áreas mortales a mi alrededor. A lo mejor terminaría ahogado, pensé, o accidentado en algún lugar. O sería la cena de algo. Según yo, eran como las 9 de la noche, calculé, en ese momento. No podía ver ni mis propias manos, pero podía escuchar todo. Todo a mi alrededor estaba vivo. Hacía sonidos tenebrosos, se los juro que estaba aterrado. Incluso pensé en quedarme ahí parado donde me habían aventado y esperar a que amaneciera. Pero la verdad, también temía que esas gentes regresaran más tarde y terminaran conmigo. Incluso moverme de ahí era un peligro enorme, porque me podían dar caza de nuevo esas personas malas. Así es que al final decidí caminar entre la oscuridad durante horas y horas. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y podía ya distinguir algunas cosas, hasta que di con una carretera. ¡Ay!, suspiré. Ya estando ahí tenía los pies totalmente lastimados de pisar todo el pantano, pero ahora me tocaba un terreno más cómodo, pero más duro. Seguí mi camino durante un muy buen rato. Cada vez que escuchaba algo me escondía, pensando que a lo mejor eran gentes malas que venían nuevamente sus camionetas buscándome. Pero en todo el momento en que estuve ahí,
Por suerte jamás pasó ningún solo vehículo. Estaba muy mareado, sentía mucha hambre. Tenía mi cuerpo tan adolorido. Sabía que mis pies estaban sangrando de tanto caminar. Cuando de pronto escuché un gruñido espantoso. No soy muy experto en animales, pero sabía que era un sonido de cocodrilo. Es el típico sonido gutural que hacen esos animales. Se me heló la sangre y comencé a ver dónde estaba ese animal, porque quizá lo tenía cerca de mí y ahí terminaría todo. Desde que se dio la noche ahí en Tamaulipas, estaba muriéndome de miedo. Uno pensaría que se me quitaría el miedo después de pasar horas espeluznantes, pero no. En verdad, cada segundo me daba un susto terrible, porque literal era mortal estar ahí. De pronto veo como unos zacates gruesos y enormes, como si fueran maizales, comienzan a tambalearse. Y ahí estaba ese animal. Se movía entre la vegetación rumbo a donde estaba yo. Yo no podía correr, así es que me limité a verlo. Después me fui haciendo poco a poco para atrás, esperando a que ese animal siguiera su camino. No tardó en salir un enorme cocodrilo de la nada y se puso en la carretera. Intenté guardar silencio y caminar muy despacio hacia atrás. Ese animal se puso exactamente en medio de la carretera, en donde estaba yo, a unos pocos metros. Ahí se quedó. Yo me desmoroné porque estaba tan cansado. Tenía horas caminando y no pensaba cambiar de dirección solo porque ese animal se hubiera puesto ahí. Así es que decidí quedarme quieto. Sabía que mis pies no daban para más. Entonces me quedé pensando en qué hacer cuando de pronto escuché unas risas. Mi corazón jamás había latido tan rápido durante tantas horas como esa noche. Lo primero que pensé fue que a lo mejor ahí andaban esas personas malas buscándome, pero giré mi cabeza y no veía nada. Rápidamente comencé a suplicar en silencio que por favor no me pasara nada. No quería terminar ahí solo. Supliqué por mi vida como jamás me imaginé que una persona pudiera hacerlo bajo ninguna circunstancia. Pasaron unos segundos y miro bien a mi alrededor y pensé que a lo mejor se encontraban detrás de las hierbas, pero comencé a sincronizar el sonido y me di cuenta que esas risas venían del cocodrilo. Así es que lo miré fijamente y este comenzó a retorcerse, como si estuviera, no sé, transformándose en algo, cuando de la nada se convirtió en una persona. No era muy alto, era como de 1.60 metros, le calculo, pero sus ojos eran muy brillantes y me estaban viendo fijamente. Seguía riéndose. En ese momento comencé a gritar y caí de sentón. Ya solo eso me faltaba. En el peor día de mi vida, tener que lidiar con un demonio en medio de la nada. Esa cosa estaba ahí parada, mirándome, pero ahora desde arriba. Su risa era demoníaca. Sus ojos eran tan penetrantes. Sus dientes se veían grotescos y filosos. Aún incluso en la penumbra podía verlos. En eso el animal comenzó a hablarme. ¿Qué haces aquí? Un pedazo de carne en la noche. Cuando escuché su voz, que era como de ultratumba y ronca,
Comencé a suplicarle por mi vida de una manera terrible. Si sigues llorando, te voy a comer. Rápidamente detuve mi llanto y mis súplicas. Solo lo miré fijamente, esperando lo peor. En ese punto yo ya quería que todo acabara. Estaba tan cansado. Tienes suerte. Ya comí hace un momento, pero quiero más. Tengo hambre. ¿Qué me ofreces? No tengo nada, le respondí. Solo quiero irme a casa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Es tu deseo? Sí, le respondí tartamudeando. Me robaron mi camioneta, me dejaron a mi suerte, me golpearon. Yo no debería estar aquí, señor. Yo no quise molestarlo a usted. Entonces, ¿quieres que me los coma a ellos en vez de ti? No sabía qué diablos hablaba, pero no iba a decirle que no quería eso a ese demonio. Sí, señor, te los ofrezco a ellos, cómetelos a ellos, nadie los va a extrañar. Pero a mí no me hagas daño, por favor. Tú eres más bueno que ellos. Tienes suerte de que ya comí, pero tengo hambre. En eso, esa criatura, la cual estaba parada a unos 3 metros de mí, comenzó a caminar en 2 patas y terminó por perderse entre la vegetación. Volvió a convertirse en cocodrilo. Y así, como había salido a mi encuentro, se volvió a ir. Rápidamente yo me puse de pie. Estaba llorando y temblando como un bebé. Comienzo a caminar a toda prisa. Estaba seguro de que eso había sido una alucinación por el agotamiento y el hambre y la trauma que había pasado. Caminé un par de horas más, a lo mejor un poquito más, y veo a lo lejos un vehículo prendido. Entonces rápidamente me quedo entre las sombras para ver quién era. Al poco tiempo noto que era mi camioneta de trabajo. Ahí estaba, chocada, con las puertas abiertas en medio del camino, como si algo los hubiera sorprendido de la nada. Pasó un buen rato hasta que decidí acercarme, porque pensé que a lo mejor estaba esa gente mala adentro, pero me animé y fui poco a poco hasta ahí. Me doy cuenta de que estaba vacío el vehículo, pero también vi que había sangre por todos lados, dentro de la camioneta y fuera del asfalto también. La sangre iba haciendo un camino hacia la nada, hacia la vegetación. Y no pasó ni un segundo cuando vuelvo a escuchar la misma risa que había escuchado de ese demonio. Así es que sin pensarlo me metí a toda prisa dentro de mi camioneta. Me di cuenta de que tenía puestas las llaves y le pisé a fondo. Pasaron unos 20 minutos, iba rapidísimo, hasta que llegué a una zona del pueblo. Aún así no paré hasta llegar lo más cercano a Nuevo León. Para ese momento ya estaba un poco la luz del día, pero no me detuve, hasta que una camioneta me detuvo. Pero eran soldados, afortunadamente. Me interrogaron y me pidieron una explicación. Yo les dije todo lo que pasó. Ellos se rieron en la parte del cocodrilo demonio. También vi, afortunadamente, que todo lo que me habían robado estaba dentro de la camioneta. Los soldados me llevaron con ellos y me quedé en detención. Mi jefe y mis familiares tuvieron que ir por mí. Yo estaba totalmente traumatizado. Tenía la mirada perdida. Cuando pasó todo ese proceso de investigación, me dejaron ir. Les conté a mis familiares y a mi jefe lo que había pasado. Y todos se comenzaron a reír porque no me creyeron. Yo estoy seguro de que ese demonio se tragó a esas personas.
No me arrepiento si yo tuve la culpa al pedirle que se los comiera mejor a ellos que a mí. Se lo merecían. Cada vez que cuento esto, la gente se ría de mí por la parte del hombre cocodrilo. Pero después de todo lo que yo vi esa noche, en medio de la nada, me aterra la oscuridad, me aterra toda esa zona de Tamaulipas. Y sé bien que lo que vi fue real.